Un perro se asoma todos los días al desagüe pluvial y los transeúntes se sorprenden cuando lo abren. Dave estaba paseando a su perro cuando se encontró con un pastor alemán mirando una alcantarilla. No pensó mucho en eso. Simplemente pensó que era extraño que el perro estuviera solo. Al día siguiente se repitió lo mismo. Dave se volvió cada vez más sospechoso. Luego comenzó a escuchar ruidos provenientes de la alcantarilla. Inmediatamente llamó a los servicios de emergencia para abrir el desagüe. Un camión de bomberos llegó rápidamente a la escena. Tenían las herramientas que necesitaban para abrir la alcantarilla. Los ruidos seguían aumentando. ¿Qué estaba atascado en la alcantarilla? Dave tenía curiosidad, pero los oficiales que llegaron le dijeron que habían cerrado el área que rodeaba la alcantarilla. Sucedió lo inesperado. Entonces sucedió algo que Dave no esperaba. Le dijeron que tenía que presentarse para ser interrogado. Habían contenido al pastor alemán y querían saber de Dave lo que estaba pasando. Dave estaba atónito. Había sido tratado como si fuera un sospechoso. Por el rabillo del ojo, vio una cortina blanca montada alrededor del escape. Fue arrojado a una camioneta de la policía. Dave se dio cuenta de que no le interesaba pelear. Tuvo que obedecer a los policías. Le dijeron que irían a la comisaría e interrogarlo sobre lo que habían encontrado. Actuaron como si Dave hubiera cometido un crimen, escoltado dentro al mismo tiempo que Dave fue escoltado dentro de la estación de policía, vio que también llevaban al pastor alemán adentro. Dave solo podía obedecer, no tenía idea de lo que era, pero estaba decidido a limpiar su nombre. Los oficiales hicieron que Dave se sentara en la sala de interrogatorios e inmediatamente comenzaron a hacer preguntas. Tenían la impresión de que el pastor alemán era suyo. Sin embargo, Dave les dijo que solo tenía un perro, que estaba contenido en otra habitación junto con el pastor alemán. La hipótesis del agente la policía había revisado las cámaras de la carretera. Habían visto a Dave caminando alrededor del pastor alemán todos los días e interactuando con él y la alcantarilla. Ahora no tenían pistas, pero no querían compartir lo que habían encontrado dentro de la alcantarilla. Cuando Dave le preguntó, palidecieron. Le pidieron que le contara sobre su día y encontrara algunas pistas. Como Dave había llamado a los servicios de emergencia, solo tenían una pista que seguir. Tenían que obtener la mayor cantidad de información posible. Dave comenzó a contar sobre su día. Dave relató cómo se había desarrollado su día. Dave dijo que el ruido era inequívocamente algo que nunca había escuchado antes. Había escuchado un estallido suave pero persistente y chillidos ocasionales. Su perro también se detuvo de inmediato. Dave sabía una cosa: los problemas estaban al acecho. Para sorpresa de Dave, los oficiales escucharon con mucha atención. Era como si no tuvieran idea de lo que habían encontrado exactamente. Tenían que dar sentido a la situación y solo Dave era alguien con quien podían hablar. A nadie parecía importarle. Dave siguió mirando a su alrededor para ver si veía al dueño del pastor. El pastor ya había estado mirando la alcantarilla durante un par de días. A nadie parecía importarle, pero Dave tenía la sensación de que algo estaba sucediendo. Lo extraño del pastor es que ni siquiera reaccionó. Era como si estuviera completamente ausente. Dave no podía llamar su atención, pero el perro no parecía querer ayuda, ni quería la atención de los transeúntes. ¿Qué podría haber desencadenado todo esto? Lucha. Dave comenzó a buscar ayuda a su alrededor. Quería alejarse de allí lo más rápido posible. Trató de arrastrar a su perro lejos del desagüe, pero se negó a moverse. Dave comenzó a luchar. Lo que podía hacer: llama a la policía. Dave se sintió confundido, de pie en medio de la calle con su perro y el pastor alemán, mirando en círculo como si estuviera delirando. Muchos de los ojos de las personas que pasaron se posaron sobre él y comenzó a sentirse un poco incómodo. Finalmente, y afortunadamente, Dave decidió escuchar a su perro. Peligro. Centrándose en las aguas residuales de abajo, logró escuchar los ruidos nuevamente, y esta vez con más detalle. Sin embargo, incluso entrecerrando los ojos, solo podía ver la oscuridad. Al menos en la mente de Dave, alguien o algo estaba claramente en peligro. ¿Cómo podría ser el único que se dio cuenta de esto en un lugar tan concurrido?
Al principio, Dave dijo que trató de empujar la tapa de la tubería de alcantarillado. La tapa permaneció en su lugar. Luego, con un palo de metal como palanca encontrado cerca, lo intentó de nuevo con toda su energía. La tubería estaba claramente oxidada y no se podía mover nada. Dave miró a su alrededor. Un puñado de personas lo observaban desde lejos y ahora se atrevían a acercarse. Otras personas preocupadas. Con una clara frustración en su voz, trató de explicar a algunos transeúntes cuál era la situación. En este punto, más y más personas comenzaron a escuchar los sonidos preocupantes provenientes de las alcantarillas. Un breve momento de alivio llegó a Dave cuando algunos parecían decididos a ayudarlo con esta tarea. El dueño de una tienda local apareció por detrás, sosteniendo lo que parecía ser una palanca. En cuestión de minutos, se formó un equipo de 4 hombres ocupados, cada uno sosteniendo una palanca de metal de un objeto encontrado en el área. Dave y los demás hicieron todo lo posible, pero la cubierta no se movió ni un centímetro. ¿Habría alguien lo suficientemente profesional como para completar la operación? Alguien ha encontrado un número de teléfono. Uno de los transeúntes notó un número de teléfono de la compañía de producción en la cubierta del tubo. Dave inmediatamente sacó un teléfono de su mochila y un minuto después había alguien respondiendo. Mucho más tranquilo que antes, Dave explicó la situación cuidadosamente, concluyendo con la pregunta de si podían hacer algo. La esperanza vino a su mente. Pasaron unos minutos antes de que el otro extremo de la línea diera una respuesta decisiva. La compañía en realidad había producido las tapas. Sin embargo, no obtuvo la respuesta que quería. Hubo que pedir autorización a la municipalidad. El percance lo tomó por sorpresa. Dave decidió que no llamaría al gobierno para esto. No se rinde. Dave sabía el tipo de procedimiento burocrático que tendría que seguir y el tiempo que le costaría recibir los papeles. Lo que estuviera allí abajo moriría en ese momento. Una a una, las personas que lo habían ayudado anunciaron previamente que tenían que ir a trabajar. Sin embargo, Dave no tenía intención de rendirse. La situación era urgente. Dave sabía que la única manera de cumplir su misión era tomar el asunto en sus propias manos. Llamó al dueño de una empresa de remolque que conocía e investigó lo que había sucedido. Dave se convenció de que tendría el equipo adecuado para quitar esta cubierta diabólica. Una respuesta sorprendente. El dueño de la empresa de remolque tenía otra idea. Insistió en involucrar a las autoridades. A Dave se le ocurrió un plan. Si quería llamar a los servicios de emergencia, tenía que tener una razón válida. Si no había nada allí abajo, se arriesgaba a una multa enorme. El dueño de la compañía de remolque era muy reacio a interferir con la propiedad del gobierno. Dave se mantuvo terco. Ya no le importaban los riesgos. Su primer y principal objetivo era ingresar inmediatamente al sistema de alcantarillado. El perro no se movió. Dave estaba harto de todo. El pastor no se había movido ni un centímetro en todo el tiempo. Trató de moverlo para ver qué pasaría. El pastor se resistió y comenzó a volverse agresivo hacia Dave. Esta fue la gota que colmó el vaso. Dave decidió llamar al departamento de bomberos. Había inventado que había animales debajo. Querían saber cómo lo sabía. Les dijo que su pastor alemán podía olerlo. Es por eso que Dave fue arrestado. Llegan los bomberos. Luego llegaron los bomberos. Ni siquiera se dieron cuenta de Dave, evidentemente hicieron este tipo de trabajo más a menudo. Tenías que posicionarte y hacer algo de apalancamiento, pero no tardaste mucho en romper el óxido y poner en marcha el primer movimiento. Se había formado un nuevo anillo de transeúntes. Los misteriosos sonidos que habían disminuido con el paso del tiempo ahora se podían escuchar nuevamente desde el momento en que se levantó la tapa. Desde lejos, en algún lugar a lo largo de ese tubo, resonaron múltiples chillidos ligeramente diferentes que llenaron la calle. Dave nunca había escuchado algo así en su vida. Nadie estaba dispuesto a entrar en la tubería. La apertura de la alcantarilla fue solo el comienzo de esta búsqueda. Ahora que se había completado, alguien tenía que bajarse. Dave miró a su alrededor. La disposición de la gente a ayudar de repente pareció disminuir.
Los transeúntes estaban claramente interesados en lo que estaba sucediendo, pero la mayoría de ellos mantuvieron su distancia. Dave miró vacilante en el largo, profundo y oscuro oleoducto. Un bombero se acercó a Dave. Le dijo a Dave que sus colegas no estaban dispuestos a bajarse. No tenían experiencia en el asunto y no querían arriesgar la seguridad de sus hombres. A Dave le dijeron que tenían que esperar a un especialista. Dave no estuvo de acuerdo con esta decisión. Regresa. Dave pasó corriendo junto a los bomberos y saltó por el oscuro oleoducto. Sintió una oleada de emoción, estrés y adrenalina corriendo por todo su cuerpo. Escuchó a los bomberos gritarle que regresara. Dave seguramente se habría arrepentido. Dave estaba en la oscuridad. Por suerte tenía su teléfono con él. Decidió encender la linterna de su celular. Ahora tenía que seguir los sonidos. Pensó que estaba cerca, pero definitivamente estaba en la dirección equivocada. Un gran error. Dave siguió caminando hasta que se encontró en un callejón sin salida. No tenía idea de a dónde iba. La batería del teléfono también se estaba agotando. Tenía que darse prisa, o se perdería por completo en el sistema de alcantarillado. Había cometido un gran error. Finalmente, milagrosamente, logró acercarse al sonido. En ese momento las cosas comenzaron a oscurecerse. Los chillidos y los sonidos se convirtieron en algo mucho más siniestro. Cuando Dave se acercó, vio ojos brillantes en la distancia. Tuvo que escapar. Corre tan rápido como puedas. Dave corrió tan rápido como pudo. No tenía idea de a dónde iba. Escuchó los ruidos que se acercaban a él. Dave se dio cuenta de que estaba siendo perseguido por cualquier cosa en el sistema de alcantarillado. Tenía que encontrar la salida. Después de correr ciegamente en la oscuridad, vio una luz a la vuelta de la esquina. Se sintió aliviado de que probablemente había encontrado una salida, pero cuando dobló la esquina vio una trampilla sellada. Algo de luz vino de él. Tenía que seguir adelante. La situación podría poner en peligro la vida. El bombero. Dave casi se desmaya por el estrés. Fue entonces cuando se topó con algo. Sintió como si su vida hubiera terminado. Lo que lo perseguía finalmente lo había alcanzado. Cuando abrió los ojos, vio que se había topado con uno de los bomberos que había ido a buscarlo. Dave fue escoltado a la salida por ellos. Le dijeron que había sido muy irresponsable. Nunca debería haber viajado por el oleoducto sin un especialista. Cuando Dave contó lo que había sucedido, palidecieron. Ya nadie podía bajarse. Llega la policía. Dave fue interrogado cuando llegó la policía. Fue el único que vio lo que había en el escape. Dave no estaba seguro de lo que había encontrado, pero una cosa era cierta. Esa criatura era peligrosa. Dave vio que había llegado otro equipo. Eran los especialistas de los que hablaban los bomberos. Llegaron a bordo de extrañas furgonetas negras. Dave ahora sospechaba aún más de lo que había visto. Quería quedarse para ver qué estaba pasando. Pero luego fue arrestado. Sin pistas. En ese momento, Dave fue llevado por la policía e interrogado. Dave vio que estaban montando una tienda blanca. Aparte de eso, no tenía idea de lo que había sucedido. Cuando terminaron de interrogar a Dave, decidieron que no había hecho nada malo y lo dejaron libre. Dave regresó inmediatamente a la alcantarilla. Había oído que el pastor alemán había escapado. Cuando llegó a la escena, vio que cientos de personas se habían reunido alrededor de la alcantarilla. La policía trató de mantener a todos a una distancia segura. Dave vio algo más. El pastor alemán se deslizó más allá de la multitud hacia la alcantarilla. Luego saltó a la alcantarilla. Todos jadearon. Todos tuvieron una sacudida. Nunca habían presenciado algo así. ¿Qué estaba haciendo el pastor alemán? El pastor ni siquiera dudó. Todos escucharon mucho ruido proveniente de las alcantarillas. Algo estaba sucediendo allí abajo. En un momento dado, Dave escuchó gritos y todos guardaron silencio al instante. No más sonido provenía de las alcantarillas. Dave tenía la sensación de que algo malo acababa de suceder. La policía corrió a la alcantarilla. Entonces algo sucedió. El pastor alemán salió de la alcantarilla.
El pastor estaba acompañado por un equipo de especialistas, que parecían completamente conmocionados. Era como si hubieran presenciado algo que nadie debería ver jamás. Dave luego escuchó algunos susurros en la multitud. Hubo mucha especulación sobre lo que acababa de suceder. Una persona del equipo de investigación seguía desaparecida. El pastor alemán esperó de nuevo en la parte superior de la alcantarilla y no se movió ni un centímetro. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué encontraste? Finalmente, la última persona del grupo salió de la alcantarilla. Tenía algo en la mano. Dave no podía ver lo que era, pero seguramente habían encontrado algo allí abajo. En ese momento la multitud comenzó a aplaudir. Dave se dio cuenta de que había encontrado cachorros. El pastor alemán los estaba lamiendo cuando salieron a la superficie. Estos cachorros eran los cachorros del pastor. Dave ahora entendía toda la situación. De alguna manera había perdido a sus cachorros. Pero, ¿dónde está el dueño? Una condición. Determinaron que el pastor no tenía dueño. Esto significó que tuvo que ser llevada a un refugio de animales junto con sus cachorros. En este punto, Dave decidió intervenir. Se ofreció a adoptar tanto al pastor como a los cachorros. La policía estuvo de acuerdo con una condición. Tenía que dejarlos visitarlos cuando quisieran, solo para verificarlos a todos. Dave también tuvo que hacer que el veterinario los revisara. Cuando todo estaba en su lugar, Dave se los llevó a casa. Los cuidó mucho y dejó que la policía los visitara cuando quisiera. ¿Y qué te pareció esta hermosa historia de nuestros amigos de Cuatro Patas? Déjalo en la casilla de comentarios desde ya. Muchas gracias, suscríbete y dale like si te gustó esta hermosa noticia.